Nunca pensé que mi propio hermano pudiera destruirme sin siquiera levantar la voz. Pero lo hizo. Y lo peor, es que lo hizo delante de nuestros padres, con una calma que todavía me da escalofríos. Todo empezó con el fondo familiar. Ese dinero que mis padres habían estado ahorrando durante años para emergencias. Nadie tocaba eso. Nadie debía tocarlo. Hasta que un día desapareció una parte. No fue todo. Solo una cantidad suficiente para encender el caos, pero no lo bastante como para que fuera evidente quién lo había hecho. Y ahí entré yo en la historia. Mi hermano, el mismo que siempre sonreía como si nada le afectara, fue el primero en hablar. Yo no quiero acusar a nadie, pero creo que sabemos quién ha estado pasando por momentos difíciles últimamente. Lo dijo mirándome. Directo. Sin parpadear. Recuerdo perfectamente cómo mi madre dejó de respirar por un segundo. Mi padre frunció el ceño como si estuviera intentando encajar piezas invisibles. ¿Qué estás insinuando? Le pregunté. Mi hermano solo suspiró, como si le doliera tener que decirlo. Solo digo que él ha estado raro. Ha pedido dinero antes. Ha estado estresado. No sé, encaja. Encaja. Esa palabra. Como si yo fuera una ecuación ya resuelta. Intenté defenderme, pero no importaba lo que dijera. Él ya había sembrado algo peor que una acusación, había sembrado una duda. Y la duda, en una familia, es veneno lento. Esa noche escuché a mis padres hablando en voz baja detrás de la puerta. Mi nombre aparecía una y otra vez. Y por primera vez en mi vida, entendí que algo dentro de esa casa se había roto. Pero lo que todavía no sabía, era que esto no era un malentendido. Era una trampa. Y yo ya estaba dentro. Al día siguiente todo ya era distinto en mi propia casa. Aunque nadie lo decía en voz alta. Sentías el cambio en el aire, en las miradas cortas, en cómo mi madre evitaba quedarse sola conmigo. Mi hermano seguía actuando normal, incluso demasiado normal, como si él fuera el único que no tenía nada que esconder. Y eso era lo que más me enfermaba. Yo intentaba hablar, explicarme, decir que no había tocado ese dinero, pero cada frase mía parecía hundirme más. Mi padre no gritaba, no hacía escándalos, solo me miraba con una decepción fría, como si ya hubiera tomado una decisión sobre mí. Y cuando una familia empieza a mirarte así, ya no importa la verdad, solo importa la historia que ellos eligieron creer. Esa tarde vi a mi hermano en la cocina hablando con mi madre en voz baja. Cuando me acerqué, se callaron de inmediato. Pero alcancé a escuchar algo que me dejó helado. Él dijo, solo quiero que estemos seguros de que esto no vuelva a pasar. Y mi madre respondió, ya hablaremos con él. Con él. No conmigo. Como si yo ya fuera alguien aparte. Esa noche no pude dormir. Sentía que algo no encajaba. Porque sí, yo tenía problemas, sí, había pedido dinero antes, pero nunca habría robado de nuestra propia familia. Y entonces empecé a pensar en algo que antes había ignorado. Mi hermano era el único que sabía exactamente cuándo se movía el dinero del fondo. Él ayudaba a mi padre con algunas cuentas. Él tenía acceso. Pero cada vez que lo pensaba, mi cabeza lo rechazaba. Porque es tu hermano, te decía una parte de mí. Tu hermano no haría eso. Hasta que encontré algo que cambió todo. Fue por accidente. Estaba buscando unos documentos viejos en el estudio de mi padre, intentando encontrar cualquier prueba que pudiera demostrar mi inocencia, cuando vi una carpeta que no reconocía. No debería haberla abierto, pero lo hice. Y ahí estaban los registros. Transferencias pequeñas, repetidas, casi invisibles. No del fondo familiar entero, sino movimientos estratégicos. Siempre en fechas en las que yo no estaba en casa. Siempre justo lo suficiente para que pareciera que alguien desesperado estaba tomando dinero poco a poco. Y cada uno de esos movimientos tenía algo en común. Un acceso autorizado. Y el nombre de ese acceso era el de mi hermano. En ese momento sentí como si el suelo desapareciera debajo de mí. Porque ya no era una sospecha. Era un patrón. Era intención. Y lo peor fue entender que él no solo quería que me culparan. Él quería que me destruyeran lentamente.
Que mi familia misma me expulsara sin que él tuviera que ensuciarse las manos. Cerré la carpeta con las manos temblando, sin saber qué hacer con esa verdad. Porque una cosa es ser acusado injustamente. Y otra muy distinta es descubrir que quien te está hundiendo es la persona con la que creciste. Y justo cuando pensé que nada podía empeorar, escuché pasos detrás de mí en el pasillo. Me quedé congelado en el estudio. Con la carpeta todavía en mis manos. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que iba a delatarme solo con el ruido. Los pasos en el pasillo eran lentos. No corrían. Eso era peor. Porque quien camina así no tiene prisa. Tiene control. Cerré la carpeta despacio y la empujé debajo de unos papeles como si eso pudiera borrar lo que había visto. Pero ya era tarde. La puerta se abrió. Y era mi hermano. No estaba sorprendido. Ni siquiera fingió estarlo. Solo me miró con esa calma incómoda que ahora entendía de otra forma. Como si él ya supiera exactamente dónde iba a encontrarme. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Su voz era suave. Demasiado suave. Yo intenté responder normal, pero no me salió. Buscando cosas. Nada importante. Mentí mal. Él sonrió un poco. Esa sonrisa que antes me parecía tonta ahora me parecía peligrosa. Entró al estudio y cerró la puerta detrás de él. Sin prisa. Sin ruido. Y en ese momento supe que esto no era una coincidencia. No deberías estar revisando cosas que no entiendes, dijo. Yo sentí como me hervía la sangre. ¿No entiendo? Le respondí, estoy viendo transferencias desde tu acceso. Hubo un segundo de silencio. Solo uno. Pero suficiente para que todo cambiara. Su expresión no se rompió. Solo se ajustó. Como si hubiera esperado exactamente esa frase. Ah, eso, dijo él. Como si estuviéramos hablando de algo menor. Me quedé mirando su cara, esperando una negación, una excusa, cualquier cosa. Pero no llegó. En cambio, dio un paso más cerca. Y bajó la voz. Escúchame bien, dijo. Esto ya estaba decidido desde hace tiempo. Sentí un vacío en el estómago. ¿Decidido qué? Él suspiró como si yo fuera lento. Como si esto fuera una lección. Que tú ibas a ser el problema. El mundo se me apagó un segundo. No entendía. O no quería entender. Tú siempre fuiste el que pedía atención. El que se quejaba. El que complicaba todo, seguía hablando, tranquilo. Yo solo ayudé a que la familia lo viera claro. Ahí lo entendí. No era solo dinero. Era imagen. Era posición. Era control. Él no quería solo culparme. Quería reemplazarme. Convertirme en el error de la familia. El sacrificio necesario para que él quedara como el hijo perfecto. Sentí rabia. Una rabia tan fuerte que casi no podía respirar. Estás enfermo, le dije. Él ni se inmutó. No. Estoy preparado. Y entonces soltó lo peor. Papá ya habló con el abogado. Mañana lo van a formalizar. Si haces escándalo ahora, solo lo empeoras. Me quedé helado. Todo estaba ya en movimiento. Todo ya estaba armado. Y yo era el único que todavía estaba intentando entender algo que ya había sido decidido sin mí. Pero lo que mi hermano no sabía, es que esa carpeta no era lo único que había visto. Y que esa misma noche, yo también iba a hacer una llamada, salí del estudio sin decir nada más. Porque entendí algo muy claro en ese momento. Si seguía discutiendo con él, ya había perdido. Mi hermano no estaba improvisando. Él estaba ejecutando algo que llevaba tiempo preparado. Y yo solo estaba reaccionando tarde. Esa noche no bajé a cenar. Dije que estaba enfermo. Nadie vino a verme. Nadie insistió. Eso también dolió. Porque el silencio de una familia ya es una forma de sentencia. Esperé a que todos se durmieran. Luego me levanté despacio y busqué el móvil. Tenía las manos frías.
No sabía si lo que iba a hacer era un error o la única salida que me quedaba. Pero llamé a un amigo de la universidad que ahora trabajaba en auditoría financiera. No le conté todo al principio. Solo dije que necesitaba ayuda para revisar movimientos sospechosos de una cuenta familiar. Él dudó. Me preguntó si estaba seguro de querer abrir eso. Le dije que no tenía elección. Me pidió que le enviara todo lo que tenía. Fotos. Registros. Fechas. Todo. Mientras lo hacía, sentía que cada archivo era como una prueba que me acercaba a algo irreversible. Pasaron horas. No dormí. Solo esperé. Y cuando llegó su mensaje, fue corto. Demasiado corto para lo que significaba. Esto no es confusión. Esto es manipulación interna. Me quedé mirando la pantalla sin respirar. Él siguió escribiendo. Hay patrón de movimientos diseñados para señalarte a ti. Alguien está usando acceso privilegiado para simular comportamiento irregular de tu perfil financiero. Sentí un golpe en el pecho. Ya no era una sospecha familiar. Era fraude estructurado. Era intencional. Era técnico. Y solo alguien dentro del sistema podía hacerlo así de limpio. Le pregunté si se podía probar. Tardó en responder. Y cuando lo hizo, fue peor. Sí. Pero necesitas acceso a logs internos del banco y a permisos de auditoría. Eso significaba entrar en terreno legal. ¿Oficial? Público. Y en ese momento entendí que ya no había vuelta atrás. Porque si hacía esto, la familia lo iba a saber todo. Pero si no lo hacía, yo iba a ser el culpable oficialmente. Esa noche me senté en la oscuridad de mi habitación sin moverme. Pensando en mi hermano. En cómo había hablado conmigo. En cómo no había dudado ni un segundo. Y por primera vez me pregunté algo que me dio miedo. ¿Y si esto no era la primera vez que él hacía algo así? A la mañana siguiente, todo explotó. Mi padre entró a mi habitación sin tocar. Tenía la cara rígida. Mi madre detrás de él llorando en silencio. Y mi hermano, estaba allí también. Mirándome como si ya hubiera ganado. Mi padre habló primero. El abogado dice que hay suficientes movimientos para justificar una denuncia. Mi madre no me miraba. Mi hermano sí. Fijo. Sin emoción. Y en ese momento supe que habían venido a cerrarlo todo. Pero yo ya no era el mismo de ayer. Porque ahora tenía algo que ellos no esperaban. Y justo cuando mi padre iba a seguir hablando, yo dije una sola frase. Y todo se detuvo, mi voz salió más firme de lo que esperaba. Más fría también. Antes de que sigan con esto, necesito que vean algo. Mi padre frunció el ceño. Mi madre levantó la cabeza por primera vez. Mi hermano no se movió. Solo me miraba, como si estuviera evaluando cuánto daño podía hacer yo todavía. Saqué el móvil. Abrí la conversación con mi amigo auditor. Y les mostré el mensaje. El silencio que siguió no fue normal. Fue pesado. Como si el aire se hubiera vuelto denso de golpe. Mi padre leyó en voz baja. Una vez. 2 veces. Mi madre no entendía nada. ¿Qué significa esto?, preguntó ella, con la voz rota. Antes de que yo respondiera, mi hermano soltó una risa corta. No era nerviosa. Era casi despectiva. Significa que está desesperado, dijo él. Está inventando cosas porque sabe que lo van a denunciar. Yo lo miré. Y ahí entendí algo. Él no iba a ceder. Nunca. Porque si cedía, todo lo que había construido se caía. Mi padre levantó la mano. Basta, dijo. Pero yo no había terminado. Abrí otra carpeta en el móvil. Y esta vez mostré algo más. Las capturas de las transferencias. Los accesos. Los horarios. El patrón completo. La cara de mi padre cambió. Por primera vez no parecía decepción. Parecía confusión real. Esto no puede ser, murmuró. Mi hermano dio un paso hacia adelante.
Claro que no puede ser, dijo rápido. Porque esto está manipulado. Pero esta vez su voz no era tan estable. Había una grieta. Pequeña. Pero estaba ahí. Mi amigo me había enviado algo más minutos antes. Un detalle técnico. Un registro de acceso duplicado. 2 sesiones activas con el mismo perfil en horas distintas. Eso no era normal. Eso no era accidental. Era uso interno. Mi padre lo leyó también. Y se quedó quieto. Lento. Muy lento. Levantó la vista hacia mi hermano. Y ese momento cambió todo. Porque ya no había duda en su cara. Solo había una pregunta. Mi madre empezó a llorar más fuerte. Dime que esto no es verdad, le dijo a mi hermano. Su voz era casi un ruego. Y ahí ocurrió el primer error de él. No respondió rápido. Solo un segundo de retraso. Pero suficiente. Claro que no es verdad, dijo finalmente. Pero ya no sonaba seguro. Yo avancé un paso. Explícalo entonces, dije. Explícalo con pruebas, no con palabras. El silencio volvió. Pero ahora era diferente. Ya no me estaban mirando a mí como culpable. Lo estaban mirando a él. Y él lo sabía. Lo vi en su cara. Por primera vez desde que empezó todo esto, mi hermano no tenía el control completo. Y entonces hizo algo inesperado. Algo que cambió el juego otra vez. Sacó su propio móvil. Y dijo una frase que nadie vio venir. Entonces revisemos también lo que tú hiciste. Cuando dijo eso, sentí un golpe seco en el estómago. Porque no lo dijo como amenaza vacía. Lo dijo como alguien que todavía tenía algo guardado. Mi padre lo miró confundido. ¿Qué estás diciendo?, preguntó él. Mi hermano no respondió de inmediato. Solo desbloqueó el móvil con calma. Demasiada calma otra vez. Y eso me dio mala espina. Porque esa calma ya la conocía. Era la calma de alguien que ya tiene preparado el siguiente movimiento. Si vamos a hablar de accesos, dijo él finalmente. Entonces hablemos de todos. Mi madre estaba al borde del colapso. ¿Qué significa eso?, preguntó llorando. Mi hermano levantó el móvil. Y proyectó algo en la pantalla del salón. Unas capturas. Unas fechas. Unas transacciones pequeñas. Pero esta vez, no apuntaban a mí. Apuntaban a mi padre. Hubo un silencio total. Mi padre se quedó inmóvil. Eso es imposible, dijo él en voz baja. Mi hermano negó lentamente. No lo es, respondió. Porque tú también tienes accesos al sistema del fondo. Sentí que el aire se rompía en la habitación. Esto ya no era una discusión. Era una demolición familiar completa. Mi padre se acercó a la pantalla. Miró los datos. Y por primera vez vi algo que nunca había visto en él. Duda sobre sí mismo. Yo no he hecho esas transferencias, dijo él. Mi hermano se encogió de hombros. Entonces alguien usó tu acceso. Y ahí lo entendí. No estaba defendiendo una verdad. Estaba ampliando el caos. Estaba contaminando todo el sistema. Porque cuanto más gente estuviera implicada, más difícil sería señalarlo a él solo. Me di cuenta de algo frío. Él no quería que yo cayera solo. Quería que todos cayéramos con él. Mi madre gritó de repente. Ya basta. Pero nadie la escuchaba. Mi padre empezó a revisar el móvil con manos temblorosas. Yo lo miraba todo sin intervenir. Porque en ese momento ya entendía el siguiente paso de mi hermano. No era defensa. Era distracción. Y entonces ocurrió lo peor. Mi amigo auditor volvió a escribir. Un mensaje nuevo. Largo. Lo abrí sin pensar. Y me quedé helado. Decía que había encontrado algo más en los logs internos. Un usuario secundario. Invisible en los reportes normales. Un perfil fantasma con permisos de administrador parcial. Y ese perfil había sido creado desde dentro de la red familiar. Hace meses.
Antes de que todo empezara. Levanté la vista lentamente. Y miré a mi hermano. Él me estaba mirando también. Pero esta vez, no sonreía. En el momento en que vi su cara, supe que había tocado algo real. Algo que él no esperaba que saliera a la luz tan rápido. El silencio en la sala era tan fuerte que casi dolía. Mi padre seguía con el móvil en la mano, mirando los registros como si intentara forzar a la realidad a cambiar. Mi madre estaba sentada, llorando sin hacer ruido ahora, como si ya no tuviera energía ni para gritar. Y mi hermano, estaba quieto. Demasiado quieto. ¿Qué es un usuario fantasma?, preguntó mi padre finalmente, sin levantar la vista. Mi voz salió más baja de lo que quería. Es un acceso interno que no aparece en los perfiles normales, dije. Solo alguien con conocimiento del sistema puede crearlo. Mi hermano soltó una risa corta otra vez. Pero esta vez no sonó natural. Eso no prueba nada, dijo él. Solo prueba que alguien está intentando complicar las cosas. Pero ya nadie lo estaba escuchando igual. Porque la narrativa estaba cambiando en tiempo real. Mi amigo me escribió otra vez. Esta vez con urgencia. Ese perfil ha sido usado desde varias ubicaciones. Pero la mayoría de accesos salen desde la red de la casa. Sentí un escalofrío. Porque eso ya no era una teoría. Eso era geolocalización interna. Mi padre levantó la cabeza lentamente. Desde esta casa, repitió. Nadie respondió. Mi hermano dio un paso atrás. Solo uno. Pero lo vi. Y ese pequeño gesto lo delató más que cualquier palabra. Mi madre se levantó de golpe. No más, dijo llorando. No más mentiras. No más acusaciones. Pero ya no había forma de detenerlo. Porque la verdad estaba empezando a salir sola, sin permiso de nadie. Mi padre respiró hondo. Y por primera vez no miró a ninguno de nosotros como hijos. Nos miró como piezas de un problema. Quiero acceso completo a los registros del banco, dijo él. Nadie discutió. Ni siquiera mi hermano. Ese fue el primer momento donde su silencio duró demasiado. Y eso lo hizo más sospechoso que cualquier palabra. El teléfono de mi hermano vibró. Lo vi de reojo. Un mensaje rápido. No lo abrió delante de todos. Lo guardó en el bolsillo. Pero yo ya lo había visto. Y eso cambió otra vez el rumbo de todo. Porque entendí que él no estaba solo. Había alguien más empujando esto desde fuera. Alguien que también tenía acceso. Alguien que conocía el sistema lo suficiente como para crear caos sin dejar rastro directo. Mi padre finalmente habló. Vamos a la entidad bancaria mañana, dijo. Todos. Mi hermano no protestó. Solo asintió lentamente. Y en ese momento supe algo que me heló la sangre. Él estaba de acuerdo en ir. Demasiado de acuerdo. Como si ese fuera exactamente el escenario que quería. Esa noche nadie durmió en la casa. Cada uno en su habitación. Cada uno con su versión de la verdad. Pero yo no podía dejar de pensar en el mensaje que mi hermano había recibido. Porque si él tenía apoyo fuera, entonces esto no era solo una pelea familiar. Era algo mucho más grande. Y al amanecer, cuando bajé a la cocina, lo vi sentado allí. Esperándome. Como si supiera exactamente lo que iba a hacer. Y entonces me dijo algo que lo cambió todo otra vez. Antes de que vayamos al banco, tienes que entender una cosa. Me quedé de pie en la cocina sin decir nada al principio. Porque su tono ya no era el de alguien que discute. Era el de alguien que explica reglas. Y eso era peor. Él estaba sentado, tranquilo otra vez, como si la noche anterior no hubiera existido. Como si la casa no estuviera rota. Como si todo estuviera bajo control. ¿Qué cosa tengo que entender?, le pregunté al fin. Él me miró despacio. Sin prisa. Que esto no empezó con el dinero, dijo. Sentí un vacío raro en el estómago. Porque esa frase no encajaba con nada de lo que habíamos visto hasta ahora. Explícate, le dije. Él apoyó los codos en la mesa. Y bajó la voz. El fondo familiar nunca fue el objetivo, dijo.
El objetivo eras tú. Me reí sin querer. Una risa corta, nerviosa. Eso no tiene sentido, respondí. Él negó lentamente. Si lo tiene, dijo. Porque tú eres el único que reaccionas de forma predecible. Me quedé mirándolo sin entender del todo. Y él siguió. Yo no necesitaba que pareciera un robo grande, dijo. Solo necesitaba que todos empezaran a dudar de ti. Sentí un golpe frío en la espalda. Porque en su forma de hablar no había emoción. Solo estructura. Como si esto fuera un experimento. ¿Y el usuario fantasma?, pregunté. Él sonrió un poco. Pero no como antes. Esta vez era una sonrisa cansada. Eso fue solo una herramienta, dijo. No el plan. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Mi padre. Estaba en la puerta de la cocina. Nos había escuchado. Su cara estaba tensa. ¿Qué estás diciendo?, preguntó él. Mi hermano no se giró. Solo respondió. Que todo esto era necesario para abrir los ojos. Mi madre apareció detrás de mi padre. Pálida. Deshecha. ¿Abrir los ojos a qué?, preguntó ella. Mi hermano suspiró. Y por primera vez dejó de mirar a cualquiera de nosotros directamente. A cómo funciona esta familia cuando nadie la cuestiona, dijo. Mi padre dio un paso adelante. Tú robaste ese dinero, dijo él, directo. Silencio. Largo. Pesado. Y entonces mi hermano asintió. Sin drama. Sin defensa. Sí, dijo simplemente. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre se quedó congelado. Yo no pude ni reaccionar al principio. Porque esperaba negación. Esperaba pelea. Pero no eso. Pero no es lo que creen, añadió él. Mi padre explotó por primera vez. Entonces, ¿qué es?, gritó. Mi hermano se levantó lentamente. Y por primera vez su calma se rompió un poco. No mucho. Solo lo suficiente para ver algo humano debajo. Es control, dijo. Es el único lenguaje que esta familia entiende. Sentí que el suelo se movía. Porque ya no era solo una acusación. Era una confesión retorcida. Me culpaste para enseñarnos algo, le dije. Él me miró por fin directamente. No, dijo. Te elegí porque eras el único que podía sobrevivir a esto. Esa frase me dejó frío. Mi madre empezó a llorar otra vez. Mi padre parecía no saber si gritar o romper algo. Y yo entendí que el juego había cambiado otra vez. Porque si él estaba diciendo la verdad ahora, entonces todo lo anterior también podía tener otra capa. Y en ese momento mi móvil vibró. Era mi amigo auditor otra vez. Pero esta vez no era un mensaje. Era una llamada. Y cuando contesté, su voz sonaba diferente. Más urgente. Más seria. No vayas al banco, dijo. Ya no es seguro. Me quedé en silencio unos segundos con el móvil pegado al oído. En la cocina todos seguían discutiendo, pero para mí el sonido se volvió lejano, como si estuviera bajo el agua. ¿Qué quieres decir con que no es seguro?, pregunté. Mi amigo respiró hondo antes de responder. Significa que alguien dentro del sistema bancario está tocando los registros en tiempo real, dijo. Y está borrando rastros mientras hablamos. Sentí un frío en el pecho. Eso es imposible, susurré. Él no dudó. No lo es cuando tienes acceso interno de nivel alto. Y en ese instante lo entendí todo de otra forma. No era solo mi hermano. No era solo la familia. Era un sistema más grande. Algo que ya había salido de nuestras manos. Miré a la cocina. Mi hermano me estaba mirando también. Como si supiera que esa llamada estaba pasando. Estás ahí, ¿verdad?, dijo él desde la mesa, sin levantar la voz. No respondí. Mi amigo en el teléfono siguió hablando. Escúchame bien, dijo. Si vas al banco ahora, van a ver los datos alterados en vivo. Y eso puede hacer que todo recaiga en ti definitivamente. Sentí un nudo en la garganta.
Entonces, ¿qué hago?, pregunté. Hubo una pausa. Necesitas sacar una copia externa de todo antes de que lo limpien, dijo él. Colgué lentamente. Y volví a la cocina. Todos me miraban. Mi padre, mi madre, mi hermano. Cada uno con una versión distinta del desastre. Respiré hondo. Y hablé. No vamos al banco, dije. Silencio. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué? Mi hermano no se movió. Solo me observó. Si vamos ahora, alguien está manipulando los registros en tiempo real, continué. Ya no podemos confiar en el sistema. Mi madre se dejó caer en una silla. Mi padre apretó los dientes. Entonces estamos atrapados, dijo él. Yo negué lentamente. No, dije. Aún no. Miré a mi hermano. Esta vez sin rabia. Sin miedo. Solo entendiendo. Tú sabías que esto iba a llegar aquí, le dije. Él no lo negó. Solo bajó un poco la mirada. Y por primera vez, no parecía ganador. Parecía cansado. Sí, dijo finalmente. Porque alguien tenía que forzar esto a salir a la luz. Mi padre dio un paso hacia él. ¿Quién más está involucrado?, preguntó. Mi hermano tardó en responder. Mucho más de lo normal. Y cuando habló, fue casi un susurro. Alguien que no quería que la familia siguiera funcionando igual. Mi madre se tapó la cara. Dios mío, dijo. Yo sentí que todo encajaba de forma terrible. No era solo dinero. No era solo culpa. Era una intervención. Una ruptura provocada. Una verdad empujada a la fuerza. Mi hermano me miró por última vez. Y esta vez su voz fue más baja. Más humana. Lo siento, dijo. No supe si era para mí. Para ellos. O para todo. Y entonces simplemente se dio la vuelta y salió de la cocina. Nadie lo detuvo. Nadie pudo. Porque en ese momento entendimos algo peor que la traición. Entendimos que la verdad había sido usada como arma. Y que, de alguna forma, todos habíamos perdido algo en el proceso. La puerta de la casa se cerró. Y la historia no terminó con justicia. Terminó con silencio.